Cris, una preguntita, ¿a qué hora Sí, va a ser el curso? 4. ¿Lo vas a grabar por si acaso, Cris? Sí, eso va a estar disponible en mi canal. Ya. Gracias, Cris. Listo. Yo creo que hay alguien adentro. Escuché, voy a refrescar esto. Ahora sí. Ya. Listo, muchachos. Entonces, ya hemos visto todo lo que necesitan saber para su primer proyecto, que es súper sencillo en realidad los planos. Hemos visto que son el AutoCAD, ¿no? Lo que más me interesa de acá era este de acá. Entonces también hemos exportado a un Excel para que ustedes lo puedan sacar la cuantía, ¿no? Y el costo de tu fundación. El volumen de hormigón, ustedes lo pueden calcular con un rectángulo y una prisma. Les voy a pasar también una planilla de cálculo de volumen de prismas. Creo que lo tengo por ahí, pero les voy a pasar. ¿Está bien? Les voy a enseñar cómo usar también. Y con ese dato de volumen, con el dato de acero total, entonces pueden calcular el costo total de todas las zapatas. Este es uno de los pasos que creo que les ha pedido. Ahí no estoy seguro. A ver, déjenme revisar rapidito. Que me ha mandado una lista de, de requerimientos. Vamos a ver. Planos, anexos, planillas de acero, no detailing, AutoCAD, ¿no? La planilla de aceros, aquí como dice, distintos grosores de líneas, planilla de aceros, notas generales, después dice biografía, memoria de cálculo. No, creo que no requiere costos. A ver, dimensionamiento, combinaciones, carga muerta, carga viva. Ok. Entonces dice que no les está pidiendo costos, ¿no? Solo simulación, predimensionamiento, combinación, clasificación, diseño y fundación, conclusiones, bibliografías, anexos, tabla de abacos, ¿no? Planos estructurales, escalas, detalles. Como dice, planilla de aceros. Esto si lo pueden mejorar, ¿no? O sea, aquí como dice no detailing, y bueno, es cosas del ángel, digamos. Entonces, como les digo, cuando esto lo transforman al como hemos visto, ya lo hemos explotado. Entonces, si les da el formato del ángel, lo modifican nomás. Lo que me interesa en realidad es esto de acá, ¿no? La cantidad, la longitud y la masa y bueno, esas cosas. Entonces, esa es una de las ventajas del programa. ¿Está bien? Le voy a hablar con el ángel a ver qué le han hecho. ¿Qué le han hecho para que no quiera el pobre detailing? ¿No? Porque nadie le digo, nadie trabaja sin programas de diseño. Eso les puedo asegurar. Ya. Entonces, una vez que tenemos las zapatitas estas para su primer proyecto, este de acá, ¿sí? Es la otra planilla que les he pasado para lo que son las esquineras. Este caso es muy importante porque define dónde va a estar tu propiedad, ¿no? Yo les he dado, bueno, a los del curso del anterior de verano, les he dado este planito como para que... ¿dónde está? Estas asignaturas, cursos, este acá, ¿no? Estamos haciendo esto, donde hemos hablado bastante de los límites de propiedad, ¿no? Yo construyo una casa, obviamente en un lugar donde he comprado el terreno. Es muy probable que en ese lugar tenga vecinos, ¿no? Entonces aquí puede ser un límite y acá también, en este caso. Entonces aquí también es el otro límite. Entonces eso me da una forma de poder diseñar mis zapatas. Porque, o sea, me limita cómo tengo que dibujarla, ¿no? Aquí, como aquí está mi columna, entonces mi zapata tendría que estar en ese sentido. Para eso se llaman medianeras, ¿no? En el caso que el límite de propiedad estuviera acá, que les va a dar seguramente el ingeniero la condición de que el límite de propiedad sea así, ¿no? Entonces, este caso sí se utiliza lo que son las zapatas esquineras. Entonces, en este caso tenemos la columna y tenemos la zapata. Y tenemos que analizar cómo responde y cómo es el cálculo
del dimensionamiento y en elevación de esta zapata, juntamente con los aceros transversales de la parte inferior de la zapata también. Entonces, acá empezamos con los datos, que ustedes ya pueden sacar esto de su análisis, ¿no? Del SAP o del TAPS. Entonces ya tenemos la carga última, la carga de servicio, el FC, el FY, tenemos el A y el V de la columna, y tenemos el coadmisible. Entonces aquí el A y B, ¿sí?, pueden hacerlo rectangular o cuadrado. Entonces vamos a empezar con el cuadrado, que es el más fácil. Y para su proyecto estoy seguro que van a tener máximo, mínimo 25 por 25, máximo 30 por 30 sus esquinas, cuando sea su segundo proyecto. Entonces, porque solamente va a meter un piso o dos pisos tal vez, así que las esquinas generalmente tienen muy poca carga, ¿no?, comparado a sus demás estructuras, ¿no? Porque fíjense que aquí esta es la, ¿cómo les explico? A ver, si quieren saber la influencia de carga, solo se hacen como una coordenada así, como les he enseñado, ¿no ve?, en hiper alguna vez. Entonces, ¿ve? Entonces más o menos se dan cuenta cuánta carga va acá. Solamente va a ir la mitad de acá y la mitad de acá. Entonces esta columna de acá, que estaba acá, seguramente va a recibir la mitad de acá más esta mitad de acá. Entonces dice que la medianera, las columnas las que están al medio, o sea, lateralmente hablando, tienen mucho más carga sobre estas acá. Así que estoy seguro que sus proyectos van a tener más carga al medio, ¿verdad?, y en el otro lado las medianeras no tan, o sea, va a seguir en esa como escalera de cargas, digamos, ¿no?, que a las del medio, como tienen mucho más influencia de cargas de sus pisos, van a ser más propensas a ser más grandes en los planos. En cambio, las que están acá, las que son las medianeras, ¿no?, las que están al borde de la estructura, van a recibir mucho menos, por esa razón que acabo de explicar. Entonces igual, como esta de acá está en la esquina, tiene mucha menos influencia, por eso es que son más chiquitas. Entonces sus proyectos seguramente que no van a recibir más de esta distancia de acá. Entonces trabajamos con rectangulares o también con cuadradas, ¿no? Entonces lo más fácil, como seguimos trabajando en caso 1, solamente trabajar con la misma fórmula que hemos hecho en el anterior zapata. La relación va a ser igual 1, 1, el P es igual a sobre B, y este A y B, esta es la relación, ¿no?, de A y B. Entonces si A y B vale igual a A, entonces solamente se despeja acá, B cuadrado, ¿no? Este N es la relación de A y B. Ahora aquí te dice que es 219, aquí podemos poner 220. Bueno, en realidad esto ya está calculado. Me puedo dar otro valor aquí. ¿Qué tal si me doy 210? Es el proyecto, creo que es. Aquí me voy a decir que es 75.000. Aquí le voy a decir que es 62.000. ¿Ya? Y me da este valor, ¿no? Y coadmisible le voy a decir, ¿cuántos de ustedes su coadmisible de su proyecto? ¿No se acuerdan? Creo que aquí tengo. Creo que es 1.5 para un cierto rango de apellidos. Entonces estos casos es muy este es un poco solo mediano, está entre mediano y bueno, no es tan bueno tampoco, ¿no? O sea, porque bueno es arriba de 2, 2.5, pero eso es muy raro también, porque quiere decir que hay más arena y hay poca arcilla, cosa que en Cochabamba no hay esto, por si acaso. O sea, es muy improbable que encontremos arriba de 2 o 2.5, tal vez en Cala Cala. Pero en este caso, fíjense que este coadmisible, como ha hecho que mi zapata disminuya su tamaño, ¿no? Si yo pongo 1.1 de lo que tenía hace rato, fíjense cómo ha crecido la zapata, casi 30 centímetros en los dos lados, ¿no?
Entonces el hecho de que les dé un coadmisible grande es realmente bueno para sus planos, porque así no se intersecta uno con otra fundación. Así que yo lo puedo trabajar esto con 205, ¿ok? 205, el QU, estamos bien ahí. El dimensional es exactamente lo mismo, pero aquí hay una diferencia, ¿no? En el tema del funcionamiento, y eso lo hemos explicado en el otro curso, es que tenemos una área diferente de corte, ¿no? Entonces en el área diferente de corte teníamos la zapata y tenemos la columna. Entonces el área de corte va a ser este de acá, ¿no? Por ende, aquí el área es muy diferente a tener, como hemos dicho, la zapata cuadrada en una zapata aislada, que era así, ¿no ve? El corte iba alrededor de así, a de medios, ¿no ve? De medios, de medios, medios, de medios. Acá el de medios es mucho más pequeño, y eso hay una consecuencia, ¿no? Medios, y acá también de medios. Esto va a ser para su dimensionamiento en elevación. Entonces aquí esta distancia de acá, necesitamos saber el área total de esta área verde que ustedes ven acá. Si este de acá es su A y este es su B, y este acá es de medios, ¿eh? De medios, primero el área va a ser A más de medios por B más de medios, ¿no? Y esto va a ser igual a una multiplicación directamente de esto con esto, etc. Después el perímetro, porque necesitamos también el perímetro. Este va a ser el área, ¿no? Y el perímetro es A más de medios. ¿Ve? Puedo ponerlo por 2 más 2 veces también B más de medios. Entonces aquí la condición cambia, ¿no? Entonces esto es importante darse cuenta que también la columna influye mucho cómo va a reaccionar esto. El caso de una zapata circular también lo hemos hablado en el curso. No sé si va a ser así, ¿no ve? ¿Cuál va a ser la incidencia? También va a ser de una forma circular sobre una zapata rectangular o cuadrada. Así que esos casos también lo hemos visto en el curso, ¿está bien? Entonces, como el curso ya está disponible, pueden ver todos los detalles que hemos hablado de estas situaciones que pueden encontrar en sus planos. Bueno, de ahí hemos sacado el área y el perímetro, que era diferente, y hemos sacado ahí hemos igualado la resistencia del hormigón acortante, y fíjense que es bastante grande, ¿no? 45 es bastante grande, porque como tenemos menos área, como era a diferencia de la zapata aislada, ¿no? Entonces como hay menos área, va a requerir mucho más espesor de hormigón. Entonces, a diferencia de nuestros otros casos, que era de 20, 25, nomás acá, ¿no? Aquí ya me ha botado 45. Así que el cortante es muy grande. Y esto se puede reducir si es que ustedes aumentan el FC también, ¿no? Pero el FC generalmente, fíjense, yo aumento 250, que ya es normado en Chile, por ejemplo. 250, 280 lo que utilizan. Entonces ha reducido algo ya, ¿no? Sí, está bien. 43, 210, aumentado creo que 3 centímetros. Sí, 3, 4 centímetros. Entonces, tampoco no vamos a poner más, ¿no? Porque ya sería antieconómico. Pero lo que generalmente utilizamos es ese tipo de hormigón en el medio. Entonces teníamos ya la verificación de posicionamiento, después igual la verificación de porte-corflexión. Esto lo hemos explicado también en clases, que teníamos esta condición, ¿no? El corte por flexión se va a dar en esta línea y en esta línea. Entonces, si ustedes lo ven, la zapata,
así en corte, si hacen un corte acá, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se va a ver? Se va a ver así, así y así, ¿no? Entonces este corte acá, que le llamaríamos corte 1, corte 1. Entonces se ve de esta forma. El corte por punzonamiento solamente es el A, o corte por flexión, perdón, y acá el M, a una distancia de, ¿no? Como una viga, va prácticamente un voladizo, porque seguimos asumiéndonos que estamos en el caso 1, lo cual de aquí ya es un poquito, esto ya es incorrecto por si acaso. Las zapatas medianeras, las zapatas esquineras se tendrían que analizar con los casos 2 y 3, que lo van a ver en fundaciones 2, que deberían serse así, ¿no? O sea, así. La carga, porque aquí va a estar más, ¿no? La carga. Entonces la carga, la respuesta del suelo se va a ver así. Entonces el corte por flexión, ¿no? Es diferente. Pero, como les he dicho en primer día de clases, ustedes tienen que caminar antes de correr. Entonces, estamos empezando con algo sencillo, modelos sencillos, asunciones sencillas, para que agarren confianza y práctica, ¿no? Ya después cuando les pongan situaciones más difíciles puedan desenvolverse mucho más rápido y mucho mejor también. Entonces, también lo que me va a gustar del curso de Alison es que les va a enseñar SAFE. Entonces, en SAFE, este tipo de zapatas es mucho más preciso analizarlo en elementos finitos. Entonces, como el SAFE lo analiza por pedacitos, ¿no? Entonces les va a dar una respuesta mucho más precisa que lo que estamos haciendo acá. Para hacer un cálculo así fácil, por eso hacemos esto acá, ¿okay? Pero eso es lo que se les pide en su segundo proyecto. Entonces estamos analizando lo que es el corte por flexión solamente en un lado, fíjense acá, y acá también en el otro. Entonces, a diferencia también del rectangular, que teníamos un M más pequeño, porque acuérdense que estábamos trabajando con zapata del medio, ¿no ve? Entonces aquí el M era solo este tamaño. Ahora que estoy trabajando acá, el M va a ser todo esto y el N va a ser todo esto. Así que la carga que me va a producir el suelo, o sea la respuesta del suelo, va a ser mucho mayor, ¿no? Es por eso que aquí, fíjense, por la verificación en los dos sentidos es bastante grande. 41-31, 41-31. Aquí me da igual porque es una zapata cuadrada, pero igual esquinera. Ok, entonces aquí igual se verifica de los tres cuál es el mayor, y aquí está, ¿no? Entonces el mayor sale que es 45.93, aquí rodeando a 46 directamente. Aquí no sé por qué le he puesto de redondear máximo, está bien, no pasa nada. Entonces después aumentamos el recubrimiento, que es 7.5, y 53.5 no me gusta ese número, voy a trabajar con 55. Entonces siempre trabajan con números H's, o sea el espesor de la zapata, no el canto útil, tiene que ser un número entero, ¿ok? Así que recubrimiento menos el D, o perdón, recubrimiento más D, tiene que darte un número entero. Así que nuevamente se calcula el D con este nuevo espesor, y con este D vamos a calcular lo que son los aceros, ¿no? Igual en las dos direcciones seguramente van a ser lo mismo, fíjense que son lo mismo, porque es rectangular. Y eso sería todo, ¿no? Entonces solo hacemos esta zapata al programa. Ahora aquí van a tener este problema seguramente si su zapata en su plano está acá, ¿no? O qué tal si el límite de propiedad está acá y su columna está ahí. Entonces tienen que modelar ambos estilos de zapata, ¿ok? En el programa sí se puede calcular también. Entonces tanto izquierda como derecha pueden plantearlo así en el daily. Así que aquí en Structure Elements volvemos al Spread Footing, ¿no? Este va a ser la zapata según su eje. Digamos que
estoy haciendo este acá, el A1. Entonces voy a poner A1, ¿no? Acá, A1. Y aquí no se olviden de los ejes, ¿no? Es bien importante. Si en su plano está así, digamos que este es el 1 en el Y, en el A, en el X. Entonces aquí pone en el Y, dice acá que es 1 y acá es A. A ver. Entonces, eso al momento de que lo pongan en plano, se va a ver cómo debería verse. Entonces, aquí el A, y eso lo lamentable de esto es que tiene que hacerse manualmente, ya no pueden guiarse con esta ayuda que tengo acá. La ayuda que les he pasado en esto es más que todo para un tipo de zapata que son las aisladas. Así que esto de acá, copiamos los datos de acá de 205 para A y para B. Y acá tenemos el tamaño de la columna, que es de 30 por 30. Entonces este acá va a ser 30 y este acá sigue siendo 30. ¿Está bien? Y quiero que se fijen en esta gráfica de acá, ¿no? Ahorita lo que estoy haciendo es volver a ponerlo al medio, lo cual no está bien, ¿no? No está bien. Entonces, lo que tendrían que hacer ustedes es dejar o sea, o ponerlo acá, o ponerlo acá, o ponerlo acá, o ponerlo acá, a cualquiera de estos cuatro lados. Para eso les sirve estos valores que ven acá, XE, XF, digamos. Si ustedes quisieran poner, como en el caso que tengo acá, en este lado, o sea, debería verse entonces así y así, ¿no? Entonces voy a poner ese planteamiento acá. Entonces el A y el B siguen siendo 30, el A mayor y A mayúscula y el B mayúscula va a seguir siendo 205, pero lo que vamos a hacer variar va a ser ahora estos elementos de acá, es el XC, el XF y el AF. Entonces empecemos con aquí con el XF, o a ver, ¿qué sería más fácil? El AF. Entonces, como tiene que tener acá un espacio igual para el encofrado, entonces van a dejar ese espacio igual más 2.5, o sea, 1 pulgada. De acá seguramente pueden ponerlo con otro encofrado apoyado sobre su losa, ¿no? O hay casos que también se ve de esta forma. A ver, lo voy a amplificar esto. Se ve el apoyo. Y aquí está la columna. Hay casos que se ven así, ¿no? Donde aquí está el apoyo para tu encofrado. Hay casos también que solamente se ven así y así. ¿No? Entonces, eso es en el caso donde realmente el límite de propiedad está al borde, ¿no? Entonces, estos se tienen que idear algunos albañiles cómo hacer esto. Se lo ponen aquí o con encima apoyando si hay un edificio, una fundación o suelo, le ponen tabloncitos acá nomás, ¿no? Por eso que no se deja acá. O sea, si ya está construido acá, ¿qué van a hacer? Entonces solamente ponen tablones de encofrado, delgaditos creo que es de media pulgada o así. Ya. En el caso que sea libre, pueden poner esto, ¿no? Y después, o sea, hay casos donde te permite salirte un poquito del límite de propiedad, porque en realidad este es el límite de propiedad, ¿no? Esto va a depender mucho de la situación, por eso les digo. Y ustedes, como están empezando, pueden hacer o esto o esto acá, cualquiera de esos dos, que nosotros no tenemos por así decirlo, un límite, o sea, una restricción. ¿No ve? Así que yo voy a trabajar pensando que voy a tener un encofrado alrededor de mi columna. Así que el AF, aquí, voy a seguir aumentando más media pulgada a cada extremo, ¿no ve? Para que apoye el encofrado, así que va a ser 35. O perdón, 1 pulgada a cada lado, va a ser 2.5, 2.5 a la izquierda, 2.5 a la derecha. Lo mismo en el BF,
igual va a ser 35, ¿no ven? 35, 35. Ahora aquí, yo quiero que este XC, si aparte de este punto, yo quiero que sea grande, ¿no? Y que llegue hasta el tope de mi AF. Entonces lo que van a hacer es directamente restar, o sea, fíjense qué es esto. Si esto es AF y esto es A y todo esto es XC, entonces solo resten A menos AF, ¿no? Entonces de esa forma obtienen la vista, o sea, lo van a llevar hasta la izquierda, digamos. AF va a ser, perdón, XF va a ser A, que era 205, menos AF, que es 35. Entonces mi valor de XF, aquí está, va a ser de 170. Ahora, aquí lo que tengo que poner mi XC, ¿vale? Tiene que poner desde la cara de acá hasta la cara de la columna. Y eso es más 2.5 de mi XF. 72.5, ¿no ven? Entonces, aquí lo que les va a dar es como un pequeño aviso que está pasando aquí porque está rojo, ¿no? Entonces le está diciendo que hay una pequeña incongruencia de datos. Ahorita les voy a decir cómo solucionar esto. Ya, pero vamos a poner aquí después la primera parte del X, después del Y, ahorita el B. En el B es 205, en el B mayúscula 300, ¿está bien? El BF debería ser más 2.5, ¿no ve? De 35, ¿está bien? Y el YF va a ser igual a V menos BF, ¿no? Sería igual, creo que va a ser lo mismo. 170 acá, que es como es cuadrada, ¿no? Aquí 172.5. Entonces, acá, esto con esto, XF, a ver, vamos a ver si XF más AF tiene que dar A. XF más AF dan A. Este error yo lo tenía siempre en... Vamos a chequear esto. A ver. Es lo que pasa. Sí. Es un error del programa más que todo. La condición que le voy a dar, a ver, va a ser la otra entonces. Qué raro. A ver. Menos 2.5, el XF va a ser 100. Si le resto el otro encofrado, va a ser menos 2.5, ¿no? Va a ser esto 167.5. Y este acá va a ser 170. Y este acá recién de 200. Entonces lo que estoy haciendo es la segunda condición que les he dado, ¿no ve? Que le estamos dando así, así y así. Estamos dando solamente un espacio de un encofrado. Eso estamos haciendo acá. ¿Está bien? Si lo quieren forzar, hay una forma de hacer esto. Digamos que yo quiero aquí 170 sí o sí, y aquí 172.5. Entonces lo ponen OK, ¿no ve? Y al volver a ponerlo, aquí le ponen un 0001, digamos. Fíjense. Eso es para forzar a veces cosas que el programa hace parecer que hay error, pero en realidad no tendría que tener problema en esa parte. Ya, pero por cuestiones de ahora de correr con esta parte, voy a dejarlo tal cual como este modelo de acá, solamente posición para mi encofrado en el sentido como si hubiera una construcción aquí y aquí. ¿Ya? Entonces, ¿qué más? Si está bien esto. Bottom bars. En bottom bars ya tienen los datos del programa. Son FIDE 16 cada 15 en ambos lados. Entonces, FIDE 16
cada 15. Recubrimiento 7.5, está perfecto. Entonces, poner ok. Ah, no, falta aquí. Número de columnas, generalmente un 30 por 30 tiene 8 phi de 12. Entonces tendría que poner aquí 3 y aquí 1, ¿no? Porque son 3 acá y 1, o sea, cuando ponen esta distancia, número de barras, estamos diciendo que en esta cara hay 3 en ambos lados. Y aquí al medio, ¿cuántas barras? Solamente una. Aquí por eso te dice NI, ¿ya? Entonces aquí estoy diciendo no, un 8 barras. Phi de 12 es como cabalito para un phi o una columna de 30 por 30. Lo mínimo, digamos. Así que estamos trabajando con 40 veces el diámetro para la longitud de acople, para la longitud de transmisión, para la columna. Está bien. Y por último, los estribos que tendrían que ser calculados igual paralelo a la columna, ¿no? Que les he hablado de estos estribos se calculan en función de la cortante basal de cargas laterales. Entonces, esto no es importante en este proyecto para nada, pero sí esto tiene que ser importante para el espesor, o sea, el recubrimiento que va a tener sus de acá también era no importante esto, a ver, no, de acá es más que todo recubrimiento, el mismo recubrimiento que se han dado en el programa estructural, ¿no? Phi de 10, está bien, Hooke 135, desparecimiento de 20, está bueno, ok, y vamos a ver cómo se ve esto. Fíjense, hay que hacer modificaciones acá, porque esta plantilla te genera estos errores, fíjense. Hay que hacer estas modificaciones de acá. Ah, ¿qué ha pasado acá? Miren, tendría que haber sido rectito acá. A ver, a ver, a ver. Sí, lo hemos creado, ¿no? El cuadrado afuera debería ser 170, 30 y 2.5. A ver, vamos a volver a ver esto. Si esto era 205, el A es 30, el AF es 35. Para este caso debe ser 32.5. Entonces, o sea, para el caso que yo quería, ¿no ves? Solamente un lado. Aquí está como que saliéndose un poco hacia afuera. Y ¿qué más? A ver, 32.5, solo un lado. Entonces, si esto es 32.5 en el AF, quiere decir que mi XF de acá va a ser más este valor, que debe ser 170, o sea, más 2.5, y el XC para un apoyo de la columna menos 2.5 sería 100.5. No, a ver, este XC, ¿cuánto sería? XF y XC debe ser 172.5. Por ahí ese error también, ¿no? No, me sigue molestando acá. No me quiere dar siempre. A ver. Vamos a analizar esto rapidito. 205 es el A, ¿no? El A es 30, el XC es... Aquí este errorcito que no entiendo, que debería ser 35, y está casi en 70 igual, y está casi en 72.5, igual no da. Aquí es 32.5, 30, no, debe ser 32.5, y acá 170. Aquí ya no tengo apoyo, a ver. Ah, no, vamos a poner otro. Voy a ver cómo está este lado, ¿ok? El lado A. Esta partecita me está haciendo dudar de lo que... Ah, ¿ves? Aquí está sin lado, acá. Eso es lo que quería saber, cómo
cómo estaba trabajando esta parte del programa. Entonces, si yo hago acá 32.5, 70, 170, aquí me va a dar sin los bordes de los encordados, ¿no? Entonces sigue siendo un poco, acá me está haciendo renegar esta esquina de acá. A ver. Denme un ratito. XF. El AF. Este AF podría darle... ¿Saben qué es que lo que pasa? Es que este AF yo lo estoy considerando como si fuera la mitad nomás, ¿no? En realidad sí o sí va a ser de acá más esto, ¿no? Ese es el... ahorita lo que me estoy acordando. Entonces si yo lo voy a poner acá a la esquina, va a tener sí o sí el AF y el AF acá, estas distancias acá. Entonces el A ver nuevamente, si vuelvo a hacer esto, va a ser el A30, el AF sí debería ser más 2.5 al lado, esto va a ser 35, ¿no? El XC tendría que ser esta distancia menos 2.5 solamente para ver. Entonces va a ser AF menos A menos 2.5, va a ser 205 menos AF 35 menos 2.5. Entonces este va a ser mi XC 167.5, y para mi XF, que va a ser un poco menor, menos 2.5 de mi distancia, de acá de mi distancia XC. Si copio estos datos, ojalá que esta vez no me va a quedar mal este programa. A ver. Y acá 35. Este lo voy a llamar A3. Es como pueden ver, la esquinera tiene sus cositas, ¿no? Ay, sigue dando el lestito mal. A ver. ¿Qué me está haciendo renegar esto de acá? El XF lo ha aumentado 5. Y aquí es 7.5. Entonces deberíamos aumentarle 5 centímetros tal vez más. Perdón, esta partita sí no lo había hecho hace tiempo, y me estoy ubicando con esta gráfica directamente en el sentido, ¿no ve? Entonces va a ser A menos AF, va a ser AF de 35, solo hay que aumentar 5 acá. Entonces esto va a ser 170 y acá 172.5, pero igual me va a dar un error. Entonces aquí lo reduzco 34. Ahora sí va a estar bien esto. Un ratito, chicos, voy a probar si es que no me está dando esa como se dan cuenta que está como que cayendo una partita que no quiero ahí, ¿no? A ver. Sí, hay este errorcito en esta parte. Esta planilla no sé si me está jugando una broma. Voy a ver la otra planilla. Podemos hacer primero la medianera, ¿ya? Y ahorita la voy a revisar mi planilla, mis plantillas, porque les he pasado una. No quiero que tengan esta dificultad que yo estoy teniendo ahorita, porque esta es la que más me ha servido en realidad para hacer mis planos de puentes, porque es muy fácil de usar, pero hay esta dificultad de ese extra que me está haciendo quedar muy mal.
Empecemos con la medianera. Entonces, en realidad ya hemos acabado aquí lo que sería la planilla, o sea, para todos los datos para la planilla. Lo vamos a hacer ahorita, pero voy a verificar primero la plantilla del detailing, ¿ya? Y si está mal, les voy a pasar el otro que está bien en realidad. Para esta capa, la medianera, fíjense que ya tengo aquí unos datos de relación de A y B, y las condiciones de la columna pueden estar así rectangulares, así que es muy probable que aquí tengan rectangulares en las medianeras, o sea, es muy probable. Entonces vamos a trabajar con columnas rectangulares, ¿no? Y las relaciones van entre 1,5 y 2, ¿no? Entonces, digamos, yo trabajo con 1,5. Esta relación de A y B me dice que trabaje con este de acá, pero a ver, vamos a trabajar con sus datos de ustedes, que esto es 1,5, 210 y 500. Entonces acá debería ser 160 y 240. Ahora, este es 28, 24. ¿Cómo se llama? El área crítica donde va a haber el corte también es diferente, ¿no? ¿Se acuerdan? Que les dije que es aquí de medios, y aquí de medios. Así que aquí el área va a ser un poco más grande que en la esquinera y más pequeña que la aislada, ¿no? Porque la aislada tenemos un poco más grande porque la zapata es así. Entonces seguramente la cortante aquí igual va a ser relativamente grande. Fíjense que es 28, 24 y 31 con respecto a lo que es el funcionamiento y verificación por flexión en ambos lados. Así que aquí agarramos el mayor de los tres, que en realidad está redondeado a un número mayor de esto, a un número entero, más 7.5, 39.5, entonces trabajo con un número superior 5, o sea con un múltiplo de 5, y esto de acá mi canto útil, ¿no ven? Canto útil de diseño. Verificamos transferencia de esfuerzos, está todo bien, y sería igual, o sea, estaríamos trabajando con la misma cantidad. Bueno, aquí hay diferente cantidad de barras, 12 y 12, 24. Entonces ya tengo aquí mis plantillas de aceros y de dimensión y elevación. Lo que aquí faltaba en la planilla era mi acero 3, ¿no? Ahora me estoy dando cuenta. Entonces lo que les he pasado con lo que es la combinada, vamos a chequear la zapata y la pueden utilizar estos datos en realidad en la otra planilla tal cual. Ahora vamos a chequear aislada. Este sería, digamos, de tu medianera. En realidad me va a cambiar todo. Me va a cambiar todo, ¿no? Tengo que pasarles una planilla con acero 3 aquí, sí o sí. Eso lo voy a hacer esta noche y les voy a pasar otra vez a grupo, ¿ok? Porque aquí sí o sí necesitamos acero 3 porque es rectangular. Tiene que estar en función a esto de acá, ¿no? A las longitudes, diferencia de altura, diferencia de longitudes y diferencia de aceros, y calcular el acero necesario del acero 3. Entonces eso sí o sí les voy a pasar esta noche, ¿sí? Apenas acabe la clase les voy a pasar eso de acá. Entonces zapatas medianeras, vamos acá. Es más fácil ponerlo al detailing, les cuento, ¿ya? Mucho más fácil, no es tan complicado como las esquineras que me han hecho quedar mal. Zapata 5, ok. Entonces aquí tenemos la dimensión de la zapata 260 por 240, ¿ya? Si este es A5, entonces digamos aquí va a ser A5, digamos, ¿no? Entonces en el A, que es el largo, 240, yo quiero que se vea así, hacia abajo, digamos, ¿no? Aquí en este lado.
¿ok? Y en el B 160. El XF, ¿sí? El XF, aquí como estamos moviéndola acá a la columna, entonces va a ser igual que la zapata aislada, ¿no? Es A más AF dividido, o sea, dividido entre 2 menos este de acá, ¿no? Vamos a ver, el A acá era 40. Vamos a cambiar esto, ¿no? 40. Y no dice nada más. El AF va a ser A más 5 por los encofrados. Eso va a ser 45. Y ¿qué más sería? El XC va a ser A menos A sobre 2, ¿no? Entonces esta distancia va a ser 240 menos A, que es 40, y entre 2, que es 100. Este va a ser mi XC. Este es mi 100 más XF, que es más 2.5. ¿Verdad? Ahora, y esto porque no me está dando ahora un cachito. XC debería dar, no, esto sería más 5 y 205, no, no, XF y XC. En realidad el XF es más pequeño, ¿no? Menos 2.5 debería ser 97.5. Claro, porque estamos, este XF, fíjense que está más acá, ¿no? Ahora en el otro lado es donde vamos a cambiar estos datos de acá. El V va a seguir 160, el V minúscula, que es el lado pequeño, va a ser de 30. Está bien. 30, y acá el YC, el YF, si yo lo quiero abajo, a ver, voy a intentar modificando este YF que sea 0. ¿Sí? 0 en YF y 0 en XC, ¿no? Que estoy haciendo que se vaya así, que esté pegadito a mi columna, a este lado de acá, ¿verdad? También el lado de mi columna a mi límite de propiedad. Entonces las barras transversales las copiamos de acá, ¿no? De lo que ustedes han copiado, o sea, lo que ustedes tendrían que tener, que sería para el lado largo tenemos phi de 12 cada 10, ¿no? Entonces sería phi de 12 cada 10, igual en el otro lado phi de 12 cada 17. Entonces una vez que tengo eso, me faltó la altura también, ¿no? La altura era de 40, entonces 40 a un lado de la trapezoidal, lo mismo. Este ladito era 70% de esa altura, pero esta alturita era 0.30, ¿no ve? Eso era para reducir el hormigón. Entonces es 0.7 por 40 sale 28. Entonces de acá el otro va a ser 12 seguramente. Entonces en el lado H de acá voy a poner 28 y aquí voy a poner 12. Bottom bar, ya tengo mis dimensiones, bueno, mis aceros. Si esto es una rectangular, seguramente voy a tener 10 barras de 12, más seguro que voy a tener 10 barras de 12 o 8 barras de 16. Entonces para que se vean así rectangular, le voy a poner 10 barras, ¿ok? 3 en un lado y 4 en el otro eje. En el lado que se ve así, le voy a poner las 3 que ustedes ven acá, para que sean 10, o sea, total. Voy a poner 2 en el centro en cada lado. Entonces aquí tengo ya 10 barras. ¿Ve? Igual sigue siendo la longitud de adherencia, 40 veces el diámetro, y esto lo dejamos tal cual. A ver.
Entonces, fíjense cómo está yendo la columna, ¿no? Entonces ya tiene su apoyo, su encofrado aquí, y eso es lo que quería hacer hace rato, pues ya me ha hecho renegar esta niña. Y estas modificaciones que hay que hacerlas manualmente, ya en el AutoCAD, pero lo que más me interesaba era esto, ¿no? Ya cuando guarden todo en el otro programita, o sea, en el otro detailing, ¿no? Que va a decir para explotar, en el tema del, habría que cambiar cada uno de lo que no queremos, o sea, cada cosita que no queremos, como si está acá, esta línea de acá, esta barra de acá, porque si lo borran ahorita acá, todo se va a borrar. Entonces no quiero eso, ¿vale? Entonces hacemos las modificaciones tal cual como hemos hecho ayer para este caso. Solo me interesa aquí 4 distancias, que es de la zapata y de la columna, ¿no? Entonces todas estas distancias en realidad no me sirven. Acá tampoco. ¿Ya? Hacemos lo mismo que hemos hecho ayer, clic derecho, modify, standard, var long, o pueden poner el global para que les dé les sugiero que pongan el global para que les dé la separación, porque seguramente el auxiliar que le revise, que va a ser el ángel seguramente, o en los planos se pone más que el número de barras, los albañiles y los maestros, o sea, los maestros, albañiles, y también ellos entienden separaciones. Entonces, si tú le dices cuánto va a entrar en este lado, ingeniero, todo eso. Entonces, no, tienes que poner FIDE 12 cada 14. Ya. Entonces, ellos lo único que saben es el espaciamiento y el acero que vas a utilizar. Entonces, en el plano tiene que estar plasmado eso, ¿no? Ya el número de aceros va a depender de ti, ¿no? O sea, del residente de obra, cuántos aceros tienes que tener para darle espacio maestro. Entonces, en el plano siempre tiene que estar el espaciamiento y la cantidad para ti y obviamente el diámetro del acero. Así que eso es importante. Ponemos aquí, hacemos clic acá, ¿no? Eso para seleccionar solamente uno de estos acá. Clic acá y enter. Y lo mismo acá. Modify. Clic acá. No, pero aquí antes global. Spacing, está bien. Y acá. Listo, chicos. Ya tenemos la disposición de aceros longitudinal y transversalmente. Nos faltaría el acero 3, que lo voy a hacer esta noche para ustedes, o si no mañana temprano se los mando, pero sí o sí lo voy a hacer hoy. Este acerito que es del estribo puede funcionar, puede necesitar, ¿ya? Entonces vamos a poner la longitud, y esto FIDE 10 y la longitud, ¿no? Es lo único que necesito igual para los estribos. Y también la separación, obviamente, esto es estribo, así que vamos a trabajar de esta forma mejor. Ya. Y les he dicho que aquí faltaba el detalle de estas barras, ¿no? Que seguramente acá ya me las ha dado, que son estos azules, que son el FIDE 11 y no, sí, FIDE 11, son 10 barras FIDE 12. Entonces aquí cuando yo ponga la descripción tengo que poner en distribution description, acá seleccionar las barras, enter, y ahí está la posición 11, ¿no? Lo que les decía. Seleccionan este acá porque es el más conveniente para usar. Seleccionan este acá, ok, y quiero ver este y tal vez este. Me va a botar 3 flechas, ¿no? Y eso es todo. Y aquí me faltó, como solo aquí me interesa el número de barras, aquí puedo irme a bar long, número de barras y longitud, lo único que necesito acá. Entonces sería lo mismo para acá, ¿no? Para acá me interesa la altura, me interesa estas longitudes que se vean con sus respectivas longitudes.
y de acá sí me sirve esta distancia sí me va a servir, ¿está bien? Y aunque aquí dice 34, esta acá es no va a servir, porque aquí me falta especificar el tamaño de la columna. Eso es lo que tiene que tener esta parte de su plano, ¿ok? 30 y 30, 30 y 40. A veces hay datos que no sé cómo saca esto, la verdad. Yo la verdad les digo, quisiera aprender a hacer la programa de las plantillas, pero como ya es un programa que ya va yendo en desuso, si todavía utilizábamos bastante este programa en la parte laboral, yo creo que sí aprendería, pero lo que nos toca es aprender CPCAD, ¿no? Para planos. Creo que el Inge dijo igual, no pueden, ¿no? Con CPCAD, o qué les ha dicho el CPCAD, no sé si han escuchado algo del Inge, que les ha dicho, que pueden o no pueden. No se puede en CIPE, Chris. Ah, ya les ha dicho sí o sí en AutoCAD. Eso más que todo nos dijo el Lausi, ¿cómo se llama? ¿El Ángel? El Richie. Sí, el Ángel. Bien. Sí, es que sería mucho chanchullo para ustedes, la verdad. Todo lo que estamos haciendo se los hace en un ratito. En un ratito se los hace, ¿no? Eso es genial. O sea, el CPCAD yo lo utilizaría para lo que es los planos. El cálculo estructural lo haría en el en SAP o en el TAPS, ¿no? Porque también el CPCAD tiene su análisis estructural. Entonces, depende de ustedes cómo quieran hacer. Y ahí tengo, fíjense, ya creo que ya está todo, ¿no? Ya tengo mis longitudes, ya está todo especificado. Ahora aquí, ya si lo copian esto después a otro archivo para explotarlo, va a asumir que lo hemos copiado, así que esto lo podemos borrar, ¿no? Y después poner la tabla final, ¿no? Dice la tabla final, ahí está la zapata C3 que dice acá, A5, a ver, A5 que es la primera de acá, ¿no? Y ya con esa información en el otro archivo que ya van a explotar, con explode, ¿no? Entonces hemos explotado todo, esta parte acá. Y es que igual esto ya está explotadísimo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Borrar esto y poner el trim acá, ¿no? Chao. Aquí está bien, creo. Sí, está perfecto esto. Solamente que aquí lo borran esto acá. Son cositas del detailing, bueno, de este programa ¿cómo se llama? De la plantilla. Este error que había, ¿no? Para zapatas de este estilo. Ok, entonces fíjense que ya han acabado acá. Esta misma que vamos a hacer acá, vamos a volver a hacerlo a partir de mañana para conectadas, o sea, zapatas conectadas. ¿Qué son las zapatas conectadas? Que vienen una viga en medio de ellas. Entonces digamos que tienen, eso se va más que todo para condiciones como estas de acá, digamos. Tienen una medianera, tienen una aislada. Entonces las conectadas van de acá a acá y de acá a acá. Entonces acá es una viga. Y esa viga hay que calcularla. Esto le va a dar mucha más estabilidad a estas dos columnas para que reaccionen ambas como una sola, ¿no? Es otro tipo de zapatas.
que lo van a ver seguramente en su segundo proyecto, y también lo que son las combinadas. Prácticamente es una sola fundación agarrando dos columnas, ¿ok? Con un nervio a medio de ellas. Entonces, hay zapatas combinadas con nervio y sin nervio, o sea, así o así. Las más efectivas son estas de acá, porque este de acá te permite que no verifiques a punzonamiento. Eso también está explicado en el video de este curso, ¿ok? Entonces déjenme corregirlo esto. Les voy a dar el link unos 10 minutitos antes, mañana, para ver qué onda con con el zapatá, que me ha hecho quedar mal. ¿No ve la esquinera? Entonces, ya vamos a acabar temprano, por eso, ¿ok? Solo quería explicarles hoy la medianera y la esquinera, ¿ok? ¿Me pueden decir aquí, digamos, cómo puedo mover esto acá? ¿No? Sería otra condición, ¿no? ¿O qué tal si está aquí? O si está aquí la medianera. Entonces, en ese caso, a ver, una vez que ha sido explotado, en el caso que sus medianeras estén en el otro sentido, pues no les queda más que rotar el AutoCAD. O sea, como ya esto ya está explotado, lo rotan, pues. A ver, rotate esto de acá 90 grados. Se va a ver así, ¿no? En este lado o en el otro sentido. Ya van a tener el corte, el AA, que va a ir seguramente en sentido acá. Se puede ir acá y este puede ir acá, ¿no? Entonces, fíjense, eso ya es su forma de presentar. Yo les digo, o sea, van a tener estas condiciones en su segundo proyecto, donde van a tener que hacer estas condiciones pero que se note una cosa importante, es que se note, ¿no? Este A si estaba en el sentido y el 5 está en el sentido, o sea, estos ejes sí o sí tienen que estar en sus planos, ¿ok? En la dirección correcta. O sea, si el A estaba inclinado cuando han hecho esta zapata, aquí no ve. Si está el otro si lo van a rotar, entonces aquí tendría que modificar para el producto final, ¿no? O sea, ya los ejes rotados, ¿cómo se va a ver rotado? Ya en función de eso ponen los ejes. Entonces, en el caso que se hayan equivocado en los ejes, se puede cambiar eso también, no hay problema, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a ver dónde era. Modification, aquí está, ¿no? En vez de C, yo quiero ponerle X, digamos, ¿no? Entonces, tenía que cambiar eso, pero para todos, la macana. Te van a poner también X, ¿no? Entonces lo pueden cambiar eso manualmente, ¿ya? Pero si quieren evitar de hacer eso, desde el inicio, háganlo acá, ¿ok? En el caso que se hayan equivocado, les digo, ¿no? Igual, si lo van a hacer del otro lado, no les sugiero que lo roten, o sea, en el caso que sea así, ¿no? No les sugiero que lo roten, mejor trabajen como si estuviera el XF y el YF arriba, ¿sí? O sea, aquí el BF, que hemos dicho que era 0, 0, 0 acá, ¿no? Tenemos que hacer el 6. A ver, vamos a intentar. ¿Qué onda con esto? Esto va a ser el YF y el BF. Si yo llevo este BF más 5 de B, entonces el BF va a ser 35, ¿no? Y acá, ¿por qué puse 34 hace rato? Me he equivocado, perdón. BF 35, acá el YF va a estar hasta arriba, ¿no? Entonces habría que darle el V menos BF es 35
125, ¿no? Ahora vamos a ver cómo va esto. Si no, me voy a matar. Y después el XC debería ser más. ¿Ves? Ay. Y eso es lo que me está matando. O sea, esto lo voy a corregir si esta noche, porque me acordaba yo mover esto hasta aquí, tal cual, ¿no? Pero algo que aquí no me está gustando. Esto lo corrigía con esto antes, pero ya no me deja. Si fuera así, estaría bien, pero un centímetro, un milímetro de más, no, pues no estaría bien, la verdad. No, realmente, voy a verlo esta mañana ya. Les voy a dar 10 minutitos antes para el curso y para que se pueda modificar estos de F, porque me acuerdo que eran con centro de gravedad, no me acuerdo cómo modificar esto, pero hay solución, ya, para que se vea bonito su proyecto. Mañana les voy a dar bien, porque igual la zapata de mañana es relativamente corta, es solo poner una aislada y una medianera, y después hacer el cálculo de la viga manualmente. Entonces el cálculo de la viga lo vamos a hacer así dibujando, y vamos a utilizar esos refuerzos de acá y llamar para la planilla de aceros, llamar a lo que es el Element Manager para cada uno de los aceros de toda la medianera. Entonces ese es el trabajo que nos queda hacer mañana para, para la zapata conectada. Ok, entonces si no hay preguntas de esto, aparte de lo que acabamos de ver, chicos. Sí, ya vamos a quedar ahí nomás. ¿Ya? Les debo como 15 minutos, un poco más. De esos 15 minutos lo vamos a hacer